tardes, bienvenidos a todos. Este es el siguiente panel del programa de mentorías RECA 2021-2022. El día de hoy nos encontramos reunidos con dos invitados del programa del año pasado, los cuales nos van a compartir un poco de sus experiencias. Bienvenidos, gracias por venir. Para iniciar, entonces tenemos a Laura Ramírez, que se encuentra actualmente estudiando en la Universidad de Ginebra, ubicada en Suiza, y Luis Salazar Manzano, quien se encuentra actualmente en la Universidad de Texas de Río Grande Valley, en la ciudad de Brownsville, en Estados Unidos. Ambos están estudiando actualmente maestría en astrofísica y nos van a compartir un poco pues, de sus experiencias al llegar a la maestría, al aplicar en el programa de mentorías del año pasado y de dónde vienen. Entonces, bienvenidos. No sé si quieran dar de pronto unas palabras de inicio. Adelante, Laura o Luis. Bueno, no, muchas gracias por invitarnos. En realidad, siento que este espacio pues es muy importante para nosotros como estudiantes, ¿cierto? Y es una forma que deberíamos aprovechar mucho más, porque en realidad el mundo de la astronomía es una cosa gigante, inmensa, que a veces como estudiantes no tenemos como la posibilidad de darnos cuenta, y estos espacios creo que nos unen más como red de estudiantes colombianos de astronomía, y que en realidad nos podemos ayudar en todo lo que necesitemos. Entonces, pues como lo planteaban al inicio, la idea es que esto sea más como un conversatorio, que nosotros podamos compartir como nuestras experiencias, y si en el futuro puedo servir de ayuda a alguno de ustedes, pues no duden en contactarme. Sí, no, coincido totalmente con Laura. Estos espacios son muy importantes y pues nosotros los que participamos en alguna de las versiones pasadas del programa de mentores, pues creo que pues ahorita les vamos a comentar que es muy importante y pues ayuda bastante pues todo lo que el programa le ofrece a los estudiantes. Entonces, pues es distinto un poco pues estar primero antes como estando del lado del que escucha y ahorita estar al lado un poco del que aporta algo así sea un poquito, pero cualquier cosa también saben que por acá pues estamos para ayudarnos. Creo que la red de estudiantes colombianos pues ha mostrado que se pueden hacer cosas muy importantes a través de la colaboración y cualquier cosa que nos podamos ayudar con mucho gusto. Es correcto, muchas gracias. Vamos a iniciar entonces con esta pregunta. ¿Ustedes de qué universidad de Colombia, de qué ciudad salieron, qué programa realizaron y cómo fue el aplicar desde donde estaban en el pregrado a el programa de posgrado en el que se encuentran actualmente? También, bueno, un poco ahí, cómo conocieron el programa de mentorías y cómo les apoyó en ese proceso de aplicar y de llegar al posgrado donde están. ¿Quieres empezar, Laura? O... Si quieren, si quieren empezamos, Laura. Dale, listo. Bueno, yo soy de la Universidad de Antioquia, allí hice el pregrado en astronomía. Me enteré, pues siempre había como escuchado, bueno, está la red de estudiantes en astronomía, pero nunca había tenido como en realidad un acercamiento hasta el COCOA, que fue en Medellín. Allí pues como que tuve la oportunidad de hacer parte del comité organizador del congreso, entonces bueno, y ya me fui como empapando un poquito más y conociendo un poquito más toda la gente pues en Colombia que estaba haciendo astronomía. Y ya pues justo coincidió con que estaba terminando mi pregrado cuando salió pues el programa de mentores para pues como para la ayuda a aplicar a los posgrados. Y allí pues sí, eso fue como justo en el momento indicado en el que yo ya estaba empezando a buscar como más oportunidades, y esto me ayudó mucho como a organizarme y a planear un poco más las aplicaciones para el momento pues que ya se venía. Muy bien, Luis, no sé si quieras compartirnos tú antes del programa donde estabas y cómo te enteraste. Sí, pues yo vengo de la ciudad de Pereira y hice pues, la ingeniería física en la UTP, en la Universidad Tecnológica de Pereira. Pues todo el tiempo estuve trabajando en astronomía y digamos que conocí del programa de mentores, pero prácticamente cuando ya estaba egresado. Digamos que apenas terminé la ingeniería, pues estuve trabajando alrededor de un año para el Observatorio Astronómico de la ciudad y digamos que ese periodo, digamos, que lo utilice para, como tal, aplicar a a maestrías. Lo curioso es que cuando llegó el programa, me enteré del programa de mentorías, digamos que ya prácticamente estaba
entre comillas, decidido a dónde me quería ir y entre comillas estaba casi que aceptado, porque digamos que entre mis planes era hacer la maestría en la UNAM, en Ensenada. Entonces digamos que el objetivo que tuve al momento de ingresar al programa de mentores era más bien de preparar lo que iba a ser el siguiente paso de maestría a doctorado. Entonces, pero pues eso pasaron un montón de cosas, una historia bastante larga y pues terminé por acá en Estados Unidos porque era, pues, digamos que pandemia, hubieron algunos, digamos que algunos enredos con los trámites migratorios y pues al final, digamos que apareció esta oportunidad, apliqué y pues por acá entonces terminé, pero digamos que como tal, eh, lo que fue el programa de mentores, ahorita creo que me va a ayudar mucho porque sí, digamos que a final de este año tengo planeado aplicar al doctorado, digamos que la experiencia que tuve en el programa y con mi supervisor me ayudó también pues como le pasó a Laura, como aterrizar bastante el plan que uno tenía, porque digamos que sí tenía más o menos una idea de qué lugares quería, digamos que los detalles de cómo aplicar, pero sí definitivamente lo que fueron los paneles, las discusiones con mi supervisor, sí me ayudó como a concretar. Entonces pues ya tengo como la lista de los lugares a los que quiero aplicar, cuáles son los requisitos y pues todo eso que al final es bien importante para pues, tener algo concreto y pues que no se quede solamente como ahí en un plan. Muy bien, muchas gracias. Bueno, creo que ya tenemos un poco la idea de dónde venían antes del programa, cómo se enteraron y en qué punto estaban. ¿Cuál fue la experiencia una vez ingresaron al programa y empezaron como que a tener este contacto con los otros estudiantes del programa, con los mentores que cada uno tuvo asignados? Y de pronto, ¿en qué partes les ayudó? Bueno, ya mencionaron un poco que fue como para organizar los documentos o aclarar a dónde querían aplicar, pero puntualmente como que en qué aspectos de lo que tenían planeado antes de entrar al programa les ayudó la experiencia del programa. Iniciamos con Luis, digamos, para turnarnos. Sí, sí, yo diría que principalmente, no sé, porque claro, era un poco como el motivo por el que inicié en el programa de mentores, era como eso, para, digamos que preparar un poco lo que iba a ser la aplicación del doctorado, que aún todavía no la he hecho. Entonces, como tal, digamos que por el momento, todavía, digamos que no podría como decir, fue esto, digamos que no lo podría cuantificar, pero creo que si de pronto en los próximos 6 meses, si me vuelven a invitar o algo así por el estilo, sí ya les podría decir un poquito más concreto, digamos, que cuáles fueron esos elementos. Pero sí me gustaría destacar, digamos que el contacto que tuve pues con mi mentor, sí han habido, digamos que momentos en los que me ha ayudado bastante. Por ejemplo, para, como tal, para la maestría a la que había aplicado en la UNAM, a pesar de, pues, de que ya tenía prácticamente todos los documentos y empecé a hablar con mi supervisor, digamos que, así que como que unos días antes de que iba a enviar los documentos pues, a la maestría en la UNAM, es que él pues sacó el tiempo y me ayudó también como a pulirlos, o sea, terminar de trabajarlos. Hice pues bastantes otras aplicaciones en ese periodo de tiempo y él también, digamos que me apoyó bastante como dando pues digamos que su opinión y pues haciendo bastantes sugerencias que a mi parecer pues le dieron bastante forma a la aplicación, no solamente pues a la carta de motivación, sino que también al currículum, cómo organizarlos, a qué cosas darle prioridades, y pues obviamente todo eso muy personalizado. Entonces digamos que es ese tipo de detalles como tal en los documentos, pues al día de hoy lo sigo utilizando. Estoy sigo haciendo aplicaciones, pues digamos que todas esas cosas que aprendí con mi supervisor y también digamos que durante los paneles al día de hoy las sigo implementando en mis aplicaciones. Y otra cosa también que destaco entonces de las conversaciones que tuve con él fue más un poco como de como esos consejos que lo ayudan a proyectarlo a uno no tan al corto plazo, sino que a largo plazo. Entonces, digamos que la experiencia que él ha tenido con el Vera Rubin, pues
a partir de eso, pues digamos que me ha dado unos consejos que sin duda alguna en el momento no podría, digamos que cuantificar el resultado, pero como les comentaba, seguramente pues en el futuro pues van a ser bastante importantes para eso, como lo que va a tener como tal la carrera a largo plazo. Digamos que puedes ver que aunque no han tenido efectos concretos en este corto plazo que llevamos desde que se terminó el programa el año pasado, puedes ver que hacia futuro va a ayudar a construir mejor tu carrera en la academia. Definitivamente, sí, sí, creo que muchas veces uno quisiera, y pues así la ciencia lo enseña a uno cómo a querer buscar resultados inmediatos, pero creo que, pues en este caso en particular, creo que el programa Mentores está haciendo un trabajo que hasta el momento, pues que no es posible, digamos, que cuantificar. Creo que en el futuro es que realmente se va a ver con mucha más claridad el impacto que tuvo para pues, los estudiantes que participaron y todas las personas pues, que estuvieron involucradas y pues naturalmente también para la comunidad astronómica del país. Creo que en el futuro va a ser bastante, si en el momento pues hay pues digamos que cosas que se pueden destacar resultados, creo que en el futuro va a ser muchísimo mayor y es difícil de imaginar al día de hoy. Gracias. Laura, ¿nos puedes compartir pues cuáles fueron esos aspectos de el programa que te ayudaron en tus aplicaciones o que lograste aprender para la experiencia en el posgrado? Y pues yo creo que en realidad todo el programa tiene como, o sea, logra abarcar varias cosas de la vida pues profesional a la que uno se va a enfrentar, ¿cierto? Por ejemplo, desde los paneles, recuerdo que hubieron algunos sobre, bueno, cómo es enfrentar la vida de un científico, cómo, qué te espera en la vida académica, cómo es vivir en el exterior por primera vez, conocer a otra gente que estaba haciendo astronomía en otros lugares. Entonces, siento que desde ese lado me abrió mucho como la mente, como bueno, estas personas ya han tenido esta experiencia y al igual que lo estamos haciendo ahorita nosotros es como, bueno, escuchémoslo y qué consejos tienen ellos desde lo que han vivido, ¿cierto? También otra cosa que resalto mucho pues es como el papel de mentor, que en realidad no es como a lo que uno está acostumbrado durante el pregrado, que es simplemente como un profesor que le da pues como uno instrucciones de qué hacer, no sé qué. Siento que mi experiencia con mi mentor fue súper fructífera porque en realidad me ayudó mucho y como dice Luis, es más que simplemente pues consejos de, bueno, cómo escribir esto, cómo hacer esto. Son cosas que le llegan más a uno porque es algo más personalizado, es como, bueno, tú tienes estos potenciales, muéstralos, ¿cierto? En Estados Unidos los estudiantes desde muy jóvenes en sus carreras les enseñan a cómo hacer aplicaciones, cómo presentarse y yo siento que nosotros tenemos muchas capacidades, pero a veces por el simple hecho de no saber cómo presentar una aplicación, cómo mostrar nuestra hoja de vida, pues terminamos perdiendo cuando en realidad por conocimientos estamos y por capacidad estamos muy a la par que ellos. Bueno, y también creo que destaco mucho del programa el hecho pues de que nos conectaron con muchos astrónomos, muchas astrónomas que yo no conocía, en los que en algún punto contacté a varios de ellos como, bueno, tú tuviste esa experiencia, yo más o menos quiero trabajar en esto, ¿crees que de pronto allí en este lugar hay algún profesor que estaría interesado en hacer esto? Entonces creo que también rescato el programa como esa conexión que nos dio pues como con el mundo de los astrónomos colombianos. Gracias. Ahorita pasando entonces un poquito de, estuvieron en el pregrado, se enteraron del programa, participaron en él, tuvieron el contacto con los mentores. Ya después de hacer la aplicación al programa, bueno, por el cual se decidieron, o uno de los cuales los que se decidieron y que hicieron esa decisión de aquí es donde voy a ir, ¿cómo fue esa experiencia después de que ya habían conocido las experiencias de las otras personas? Vivir, el irse a otro país, el mandar los documentos, en sí como que hacer todos los trámites para ya como que volver realidad ese siguiente paso, que el programa de mentorías pues les estaba ayudando un poco a llegar hasta ahí, pero ya al revisarlo, ¿cuál fue de pronto el choque cultural, algo que no mencionamos en ninguno de los paneles y les sorprendió? Bueno, primero como en ese aspecto y de pronto luego nos vamos a lo académico. Iniciamos con Laura. Sí, bueno, es enfrentarse pues un poco ya, la vida en el exterior pues en sí también es complicada, ¿cierto? Hay muchos papeleos de por medio, muchos trámites que uno no está acostumbrado a hacer por sí solo, ¿cierto? Entonces, enfrentarse hacia todo esto, el trámite de la visa, conseguir una casa,
bueno, como tengo celular, tengo señal para contactar, tengo internet, muchas cosas que no obviamente de primera vez es empezar una vida casi desde cero. De pronto un poco en la parte académica, pues con la universidad, es un poco diferente el sistema educativo acá. Entonces, una cosa que todavía pues me cuesta mucho es que, por ejemplo, acá nosotros tenemos exámenes del 100% solamente hasta el final del semestre. Y eso es algo que no estamos acostumbrados. O sea, en Colombia, por ejemplo, yo no estuve acostumbrada a tener exámenes orales. Todos los exámenes son exámenes orales del 100% hasta el final del semestre. Entonces es una cosa que me ha costado todavía un poco. Obviamente también pues creo que el idioma es algo importante. Uno pues sí, estudia un poco inglés durante la carrera, en el colegio, pero también uno se está enfrentando, por ejemplo, acá en Suiza, pues ellos no hablan inglés, hablan otro idioma, la maestría, sin embargo, es en inglés. Entonces a uno le toca acostumbrarse también un poco a los acentos, que no todas las personas fue como, no todos hablan como el inglés que uno estudió en el colegio, que uno estudió en la universidad. Hay que estar un poco más empapado, hay que estar un poco más preparado en inglés para que uno no sienta como no, es que yo sé inglés, pero por su acento no lo entiendo, porque hay profesores franceses que hablan con su acento, entonces puede ser a veces un poco complicado entender como las clases y creo que uno también debe estar un poco preparado para eso. Luis, adelante. Este, pues es que algo que inclusive de cierta manera me preparó el programa de mentores fue como tal el sistema acá de las universidades en Estados Unidos, porque es que cuando estuve preparando como tal la lista de pues, universidades a las que quería aplicar, a las que quiero aplicar, pues cuando quiero aplicar al doctorado, digamos que la mayoría de ellos pues estaban en Estados Unidos. Y antes del programa de mentores, pues realmente no conocía mucho como el sistema que manejaban acá. Entonces, pues como les comentaba, en un inicio pues iba a iniciar en México, pero luego cuando surgió como tal la oportunidad de venir acá, pues ya más o menos estaba familiarizado de cómo era el sistema por acá, entonces sí me ayudó como a orientarme muy bien en el sentido, porque le pregunté, por ejemplo, a la supervisora con la que estaba trabajando acá, si iba a tener seguro médico, que es algo muy importante acá en Estados Unidos, porque no todos los programas lo ofrecen, como tal lo de los exámenes que pues también uno necesita presentar, pues le pregunté como que se necesita este examen, necesito presentar esto, porque gracias al programa Mentores, tengo que ya tenía la idea de que generalmente se necesitaban esas cosas para aplicar específicamente acá en Estados Unidos. Pero con respecto ya a los choques, estando, pues, habiendo pisado pues, las tierras de por acá, pues no, lo primero es sí, como lo menciona Laura, el idioma. Pues a pesar de que podría decir que me defendía en inglés, pues uno llega acá y se da cuenta de que definitivamente le falta muchísimo. Y pues fue uno de los momentos en los que he estado más asustado en el poco tiempo que llevo de vida, es cuando me enteré de que iba a tener que dar, entre comillas, clases. Porque pues cuando uno viene acá, bueno, se supone que yo venía acá a trabajar como research assistant. Digamos que eso era lo que me iba a pagar como tal los estudios de la maestría. Pero pues hubieron unas cosillas ahí y entonces el primer semestre iba a trabajar como teaching assistant. Pero yo creía que el teaching assistant era muy similar a como es en Colombia, que es los monitores de laboratorio que están ahí al lado del profesor y que simplemente le explican a, a los estudiantes cómo manejar los equipos. Pero pues cuando yo llegué acá y me di cuenta que realmente teaching assistant no era hacer eso, sino que era, pues usted era prácticamente un profesor y tenía que dar un curso de laboratorio, me asusté mucho porque yo dije, a duras penas hablo inglés, ¿cómo me voy a comunicar con esos estudiantes? Y aparte de eso, pues en la plataforma en la que manejan por acá, que se llama Blackboard, también pues era completamente distinta. Yo decía, no sé manejar la plataforma, no sé, tampoco pues es que me defienda en inglés. Entonces estoy supremamente estresado, pero pues al pasar de las semanas me di cuenta pues de que era posible que muchas veces son más los miedos que uno, que uno tiene en la cabeza que otra cosa. Y pues otra parte, pues sí, ya muy particular acá
de Estados Unidos es que sí, sí, muy duro, pues que para todos se necesite carro. Sí toca muy lejos y pues es complejo caminar, es complejo caminar, pues no hay mucha infraestructura para los peatones. Y esos digamos que son como los choques más grandes que tuvo. Primero como el inglés. Sí, pues uno cree que sabe, pero cuando realmente necesita aplicarlo se da cuenta que no. Y pues ya lo difícil que es caminar por acá. Bueno, y ya nos comentaste, Laura, un poquito de la parte académica, pero respecto como a las clases, la preparación que llevabas de la carrera, ¿cómo fue el enfrentarte a las clases, aparte pues digamos del idioma, y cómo fue precisamente pues esa experiencia con los conocimientos que llevabas del pregrado en Colombia? Bueno, pues siento que haber hecho de pronto el pregrado en astronomía me dio como un poco más de ventaja respecto a pues como a los demás estudiantes en ese momento, porque ellos eran pues de física. Incluso pues creo que soy la única astrónoma, en general todos hicieron su pregrado en física, entonces algunos cursos que fueron muy introductorios, digamos que ahí yo ya tenía más o menos un background dado pues que mi pregrado. Sin embargo, pues es diferente ver las materias en inglés, es diferente como igual el nivel de profundización que se entra ya en un posgrado al que tienes en el pregrado. Y pues respecto a los exámenes, es uno pararse en frente a un panel de profesores a exponer, ¿cierto? Los exámenes son más o menos como que hay una lista de preguntas y aleatoriamente tú sacas una, ¿cierto? Pero la pregunta es solamente una excusa para iniciar como una conversación y en realidad mostrarles que tú pues tienes cierto dominio del tema. Entonces eso sí me ha parecido un poco más complejo porque uno está en Colombia, está acostumbrado como a los exámenes escritos. Entonces como pues uno se defiende en el papel y raya y da vueltas uno hasta que cree llegar a una solución, pero acá estás en el momento tratando de explicarles a un panel de profesores, ni siquiera solo a uno, sino a tres, cuatro profesores y mostrarle lo que aprendiste durante todo el semestre. Y bueno, también el énfasis como en la computación. Al final, pues yo creo que ningún astrónomo está exento de tener como habilidades de programación. Creo que todos debemos como tener un background muy fuerte con los software de astronomía, con Python, con C, por las diferentes simulaciones que se hacen o por el manejo de datos, si es astrónomo observacional. Entonces eso también, acá también tenemos un énfasis como muy importante en data acquisition, en data analysis, en ciencia de datos. Entonces eso también creo que es muy importante empezar como a tenerlo en cuenta incluso antes de presentarse uno al pregrado. Si no tiene, digamos, si logra uno desarrollar estas habilidades justo un poco antes de presentarse a un posgrado, creo que le daría como una ventaja un poco más respecto a los otros estudiantes, porque, por ejemplo, acá somos, pues la maestría somos como 15 más o menos, pero es curioso porque es muy internacional. En realidad solamente hay como 5 personas suizas, de resto hay personas de la India, de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, somos 2 de Colombia. Entonces hay gente de todo el mundo, gente con todos los niveles, de todas también de diferentes edades, porque por la duración de los pregrados son diferentes en todos los países. Entonces creo que si uno puede llegar como con un background fuerte, porque además tenemos los pregrados más largos, a veces nuestros pregrados vemos incluso materias que ellos ni siquiera alcanzan a ver en sus pregrados, entonces tratar de llegar lo más fortalecidos que se pueda como al posgrado creo que es de mucha ayuda. Muchas gracias, Luis. ¿Tienes algo más para aportarnos? Sí, pues diría que lo primero que es difícil, pero no en el sentido difícil porque pues vengamos como tal de Colombia, sino que de por sí, pues sí, la maestría es bastante más compleja que un pregrado. Entonces, como tal, ese salto, pues es complicado. Digamos que, pues yo estudié ingeniería física y pues como tal, sí, veíamos, digamos que todo el núcleo básico y veíamos bastante física, pues allá en el pregrado. Pues ahorita estoy haciendo como tal una maestría en física, entonces pues obviamente pues es mucha más profundización y solo sí me gustaría pues como
resaltar de que inclusive yo viniendo de una carrera que no es propiamente física o que no es propiamente astronomía, creo que al final le puede ir a uno bien, inclusive pues digamos que comparado con estudiantes que salen de las universidades de acá y que estudian física. Entonces creo que independiente de la carrera de la que uno salga, pues allá en Colombia es posible como tal, pues concluir cualquier posgrado en astronomía o en física en cualquier otra parte del mundo. Pues solo se necesita pues dedicarle el tiempo, sí, digamos que sí. Bueno, al menos en particular acá, digamos que porque en la maestría, o al menos en la posición en la que tengo yo, pues la mitad del tiempo se supone que estoy trabajando y la otra mitad del tiempo son para las clases. Pues aparte de eso, pues uno tiene que sacar tiempo para trabajarle a la tesis, a la investigación propia. Entonces, digamos que el tiempo para sobrevivir a las clases no es ilimitado, entonces algunas veces es un poquito complicado y pues hay que trabajar bastante, pero creo que definitivamente nosotros, pues como lo mencionaba Laura, pues tenemos todas las capacidades para pues, realizar posgrados pues, en el extranjero. Bien, y después de ya llevar un tiempo en el programa que llevan cursando, ¿qué es algo que dicen, esto de pronto me faltó o hubiera sido bueno tener esta experiencia o reforzar esta parte antes de llegar a la maestría? Bueno, sí, de pronto el inglés, como ya dijimos, un poco más del inglés, lo de las habilidades computacionales también. Creo de pronto también como conocer un poco más el lugar a donde voy a llegar, como, bueno, conocer un poco más los grupos de investigación, los profesores. Y siento que una vez es muy temeroso como de escribirles y de, pues mire, profesor, vi una conferencia suya, de pronto me interesaría. eh, Conversar con usted, yo estoy aplicando al programa, no sé, creo que eso de pronto sería muy bueno. Yo pues tuve la ventaja de contactar antes de venir con el director de la maestría y allí pues pude conseguir una profesora que tenía un proyecto de investigación, el cual tenía financiamiento, entonces eso me ayudó mucho para llegar, pero también sé que es difícil conseguir una beca para las maestrías en general. Entonces creo que sí, me hubiera gustado mucho como, bueno, empezar a contactar profesores desde mucho antes, empezar a decirles, mire, yo estoy trabajando en esto, me interesa esto, de pronto se tiene algún proyecto en el que yo pueda ayudar. Creo que de pronto eso es un buen consejo que me hubiera gustado recibir. Luis, adelante. Pues al menos en mi experiencia, pues lo único que diría sí es el inglés. Pues sí, definitivamente pues acá sí se necesita pues a pesar de que puede que uno más o menos lo hable en Colombia, sí, cuando ya llega acá y pues se encuentra pues con los acentos nativos o las diferencias pues de los acentos, inclusive pues ya cosas como que muy específicas de la cotidianidad que pues generalmente uno no aprende cuando como tal toma algún curso de inglés. Ahí es que se empiezan a ver los problemas. Entonces, sí, en general yo diría que no puede, hablen hasta con el perro en inglés, no sé, hablen con sus amigos en inglés, así, saquen ratos para charlar y para practicar, que todo eso al final ayuda bastante cuando pues uno pues, está por acá para no embalarse prácticamente. Sí, precisamente ahora que lo mencionas, sigo, bueno, en redes a alguien que es políglota y él dice que a veces en su apartamento hace conversaciones con sí mismo en chino y se contesta en árabe y así para practicar precisamente la conversación. No, sí, sí, creo que, o sea, algo que me ayudó bastante es que precisamente eso, cuando estaba en el pregrado, sí me gustaba como molestar a la gente llegando y saludarlos hablándole en inglés. Algunos como que lo veían raro a uno, pero pues con otros como que sí le seguían la corriente y pues al hablar en inglés pues uno iba practicando. Entonces creo que eso me ayudó un poquito. Pues en general sí, la estrategia es traten de hacer todo lo que puedan en inglés. Yo quería decir algo, Sí. resaltar lo que dijo Laura ahorita y es sobre
que a veces uno sí es temeroso de escribirle como a un profesor o a una profesora, ¿no? Como, y yo cuando era estudiante, bueno, sí, cuando era estudiante lo veía como, bueno, pero de pronto yo no tengo mucha experiencia, estoy apenas, no sé, aprendiendo esto, qué vergüenza escribirle a esta persona, ¿no? Como me sentía como atrevido a hacer eso, ¿no? Pero por otro lado, ya después, digamos, con más, un poquito más de experiencia, uno se da cuenta que, pues eso, o sea, si uno no aboga por uno, o sea, si uno no pregunte, al menos no muestra su interés, nadie va a llegar a decirle, ay, este es fulano de tal, aquí tengo una beca que se lo voy a dar. O sea, uno tiene que mostrar un interés, ¿no? Y pues si no hay los recursos, no los hay. Pero ahora lo veo más de ese lado, más de que uno mostrarse o estar ahí hablando con todo el mundo, es realmente es verlo de otra forma. Esas personas están muy ocupadas y si uno puede mostrar interés, facilitar la vida, decirle, "Hey, aquí estoy, estoy disponible para hacer esto", yo creo que es muy importante. Eh, yo, Ujú, yo, yo sí, quería preguntarles algo también, en el sentido de que, por ejemplo, bueno, ya los ven a ustedes, ya están ubicados y haciendo sus maestrías, en el sentido de cuántas aplicaciones, por ejemplo, enviaron, porque hay mucha gente que de pronto no es tan persistente y entonces solo les interesa cómo ir a un lugar y solo, digamos, que aplican a ese lugar y pues si no les resultan, entonces ya es un poco frustrante y pues ya lo dejan de lado. Entonces me gustaría saber en su experiencia, por ejemplo, Luis que nos dice que ya casi que va a la UNAM y de repente se fue a otro lugar. Entonces, como en ese sentido de a dónde aplicaron, cuántas aplicaciones enviaron, al final por qué decidieron esos lugares. Bueno, no sé si nos pudieran compartir un poco con respecto a eso. Sí, sí, o sea, yo estaba, prácticamente ya tenía la aceptación para la UNAM, pero el problema que hubo fue, con el tema de la beca, porque se supone que, pues, cuando uno, pues, por ejemplo, es aceptado en la UNAM, pues, o en el INAOE, o en cualquier, posgrado sobre astronomía en México, pues uno tiene como tal la beca del CONACYT. El tema es que yo no sé qué fue lo que pasó con lo de la pandemia, la creo universidad, que Colombia tenía las fronteras cerradas en ese momento. que era más porque, o sea, Ajá. la universidad, no podía o sea, no podía darle una carta a uno que decía que uno iba a ser acreedor de la beca CONACYT hasta que uno no estuviera en México. Pero para uno necesitar la visa, necesitaba mostrar de que tenía la beca. No había sentido ahí, entonces prácticamente no pude salir y digamos que me tocó diferir la entrada a la maestría por un semestre. Entonces, digamos que ahí lo que podría decir que fue error mío fue solamente aplicar a la UNAM, porque creía de que, que me iba a salir, de que simplemente con pasar los propedéuticos, pues ya me iba a resultar, pero pues digamos que la experiencia y pues una pandemia mundial me demostró que no necesariamente pues, las cosas salen como uno quiera. Entonces sí, creo que la pregunta pues es perfecta como para pues, comentar de que en lo posible sí apliquen a varios lugares, aunque crean que la opción sí, aunque crean que una de las opciones que les interesa, pues es casi segura o digamos es casi fija. Sí es importante pues siempre tener un plan B y hasta un plan C. Y digamos que entonces, bueno, yo diferí mi entrada a la UNAM y entonces yo dije, ahí sí dije, bueno, pues voy nuevamente a aplicar, digamos que ya me tenía el ingreso asegurado, pero digamos que había que otra vez simplemente enviar los papeles. Entonces yo dije, voy a volver a aplicar para la UNAM, pero pues vamos a aplicar también a otros lados. Y entonces, pues ahí digamos que apliqué a la convocatoria esta que tiene la Fundación Carolina para hacer un posgrado en astrofísica en la Universidad de La Laguna, en España. Y pues digamos que en ese periodo de tiempo, digamos que también me enteré de la opción en la que tengo acá, que digamos que mi profesora estaba buscando pues un estudiante para trabajar en astronomía observacional. Quisiera pues la maestría con ella, que iba a estar, digamos que contratado como asistente de investigación y, y pues nada, que digamos que eran simplemente enviar como que los papeles común y corriente, hojas de vida, cartas de motivación, cartas de recomendación y toda la cosa. Entonces digamos que como pues estaba abierto a más aplicaciones, pues apliqué porque digamos que me interesaba la astronomía observacional y pues quise venir acá más como por el tema de investigación, porque a pesar de que me gustaba mucho el tema de investigación que iba a trabajar en la UNAM, digamos que
me interesó mucho más el tema que estoy, el tema de investigación, pues que ahorita estoy desarrollando. Entonces, digamos que por esa preferencia fue que al final dije como que, bueno, no, pues voy entonces a rechazar la posición que ya tenía en UNAM y fue que me vine para acá. Igual pues fue una carrera bastante porque tenía que hacer trámites de la visa, la embajada pues estaba un poco saturada con tantas aplicaciones, pero pues al final se pudo. Qué bien, qué bien. Bien, Laura, ¿cómo fue tu proceso? Mi proceso también, yo creo que apliqué alrededor como de 10 universidades, 10, 15 universidades, como entre maestrías, doctorados, escuelas de verano, internships. Y sí, o sea, en realidad es un proceso difícil porque no todas las universidades tienen los mismos requisitos, no todas las universidades reciben los papeles de la misma manera, no todas tienen el mismo puntaje en el examen de inglés. Entonces son cosas que uno tiene que tener como en cuenta y ser muy organizado durante ese proceso. Por ejemplo, a mí me sirvió mucho tener como un calendario y decir, bueno, esta universidad tiene de esta fecha a esta fecha es la aplicación, luego esta, entonces tenía siempre como muy en mente en qué momento tendría que mandar mi aplicación. Pues así como lo dijo Luis, es un proceso difícil. Yo también supuestamente tenía algo más o menos ya listo antes de incluso de graduarme. Era una posición en el Museo de Historia Natural de Nueva York, que ellos ofrecen un fellowship que se llama Helen Fellowship y es como para incentivar las mujeres en ciencias y en tecnología. Pero justo llegó la pandemia, me acuerdo que la entrevista fue justo el día antes de que declararan que era pandemia pues, mundial. Y en la entrevista yo les pregunté, bueno, con lo del COVID, ¿cómo creen que va a afectar el programa? Me dijeron, no, no pasa nada, te estaremos contactando en 2 semanitas, no sé qué. Pasó el tiempo y como 1 o 2 meses después dijeron, no, el museo está sin recursos, no podemos llevar a cabo el programa. Entonces fue como, o sea, tenía supuestamente, digamos, mi futuro en esa posición, pero bueno, ahora me toca empezar a aplicar a muchos lugares y así como les digo, apliqué a muchos lugares, apliqué a Canadá, apliqué a Bélgica, Alemania, a España, también con la Fundación Carolina, y así a muchos lugares. Obtuve, por ejemplo, también la aceptación en Dinamarca. Sin embargo, allá los costos son muy altos para las matrículas y no me ofrecieron beca, entonces era, bueno, no es posible. Sin embargo, entonces ya cuando me llegó la aceptación de Ginebra y ya tenía contactada a una profesora que ya me ofreció pues un financiamiento por los 2 años de mi maestría, entonces bueno, es la mejor opción. Pero sí es aplicar a la mayor cantidad de lugares que uno pueda. Y un poco como ya lo han mostrado, estar dispuesto como a poder cambiar los planes, ¿no? Porque a lo mejor tienes 3 opciones o una que crees más segura, pero pues esa no resulta, entonces, y eso es algo muy común en la academia, no solo para aplicar a posgrado, sino para más adelante para las posiciones. Entonces, bueno, me gustaría de pronto aquí preguntarles a Nicolás, si está disponible, y a David, ya hace algunos años, ¿cuántas aplicaciones enviaron para ese proceso de pregrado a maestría o de pregrado a doctorado en su momento? Bueno, por ejemplo, en mi caso, también yo estuve aplicando antes de la maestría, bueno, para hacer la maestría al CIMAT, que fue en el Centro de Investigaciones Matemáticas en Guanajuato, y ahí me rechazaron. Bueno, luego apliqué también a España, ahí me aceptaron, pero nada más la beca era media beca. Entonces dije, no, pues los costos no me da para vivir. Y luego fue que apliqué ahí NAOE y ahí sí ya fue donde me aceptaron. Y justo en ese mismo sentido de escribirles como a los, no sé, a las personas encargadas, bien sea como directores de programa o todo eso. En mi caso, por ejemplo, fue así. Yo le escribí al coordinador en ese momento de astrofísica y, bueno, como representante docente, etcétera. Y él fue el que me dijo, no, pues mira, así funcionan las cosas acá. Si entras al posgrado, entonces hay opción de la beca a través del CONACYT y funciona así, así, así. Y yo le dije, oye, ¿y qué posibilidad hay de presentar el examen en Medellín? Porque el INAOE antes no hacía exámenes sino en Bucaramanga y los hacía sobre todo en electrónica, pero en astrofísica no estaba abierto, digamos, todavía el programa. Y en ese caso contacté a otros compañeros que también estuvieran interesados en el programa. Entonces ya tenía como otros 3 compañeros, uno en electrónica, otro en astro. Entonces ya le dije, aquí en Medellín somos 4,
Entonces, ¿qué posibilidades hay de que apliquen el examen aquí en Medellín? Y efectivamente, aquí fue el proceso y pudimos aplicar el examen en Medellín, tanto de electrónica como de astrofísica. Entonces, también como esa posibilidad de aplicar. Entonces, digamos que fueron más o menos 4 aplicaciones que hice a la maestría. Y automáticamente obtuve luego de la maestría del doctorado también en INAOE. Ya luego el postdoctorado, pues ahí sí ya envié como 10 aplicaciones, 11 aplicaciones más o menos. Y ahí fue donde resultó mi primer postdoctorado, que fue en China, que también uno como que estar dispuesto, ¿no? A ver esos compromisos que hay, si quieres, porque en ese sentido, digamos que cuando hacemos una carrera académica en ciencias, como que todo es un volver a empezar, ¿no? O sea, terminas el pregrado, te pasas a otro país a hacer la maestría, entonces es volver a empezar, vas al doctorado, entonces es volver a comenzar, vas a un primer postdoctorado, entonces vuelves y empiezas y es básicamente un ciclo por lo menos por los primeros, no sé, 10 15 años. Entonces es más o menos así funciona. Muchas gracias por tu experiencia, Nico. Ya, yo a maestrías apliqué creo que a 4 en Latinoamérica. Digamos que ya, porque yo necesitaba una beca y sabía que no tenía el perfil para llegar a Estados Unidos, sabía que no tenía, o sea, no conocía muchas becas en Europa, entonces solo apliqué 4. Y luego para el doctorado, lo curioso es que yo empecé a aplicar a escuelas, yo quería tener exposición afuera, entonces empecé a aplicar a escuelas, entonces yo obtuve una beca antes de que fuera el proceso de aplicaciones, entonces yo ya al final solo apliqué a 2 doctorados, como que ya lleva más fijo, ¿no? Pero porque empecé a buscar desde antes, no fue, vamos, no, también suerte. Y ya, no, ya digamos para el postdoctorado, ahorita apliqué a 30 posiciones, básicamente. Y ya. Algo que sí quiero decir a lo de estar dispuesto es cuando uno está más joven, uno está más dispuesto a irse. A medida que uno empieza pues, a estar más mayor, ya uno no está tan dispuesto a irse a muchos sitios. Ya no. Sí. Digamos, vas curando un poco más a dónde estás dispuesto, ¿no? Y hay, bueno, alguna vez en una escuela nos comentaba un profesor que existe el problema de los 2 cuerpos o de los 3 cuerpos, y entonces entras a tener consideración si tienes familia o si tienes hijos Sí, en la decisión de a dónde vas. sí. En mi caso, yo hice una primera aplicación cuando apenas estaba empezando la tesis. Estaba en la Universidad Tecnológica de Pereira en Ingeniería Física, igual que Luis, y estaba empezando la tesis en el observatorio y mandé una aplicación a Ámsterdam. Dije, bueno, para cuando inicie el programa voy a estar terminando la tesis, pero pues efectivamente en ese momento como que no tenía tantas presentaciones en congresos, o no había hice un intercambio a México, entonces no había visto materias de astronomía y esa aplicación salió rechazada, pero tuve como una primera experiencia de, ok, estos son los documentos, esto es lo que hay que tener en cuenta. Y cuando ya iba finalizando la tesis de licenciatura, de pregrado, apliqué a 3 universidades, iba a aplicar a 4, pero ya tenía aceptación de 2, entonces bueno, tomé la decisión y dije, no, no quiero hacer otro examen ya, entonces apliqué a Brasil, hice el examen unificado de Brasil, tenía en mente la Universidad Minas Gerais y la Universidad de San Paulo, apliqué a la Nacional en Colombia, en Bogotá, al INAOE y pensaba aplicar también a la UNAM. Y me aceptaron en la Nacional en Bogotá y en el INAOE. Y pues ahí entré a considerar, sí, las áreas de investigación, becas, diferentes factores y pues me decidí por el INAOE y aquí estoy todavía pues en México, ahorita en el doctorado. Ya no me he enfrentado a las 30 aplicaciones para postdoc, pero efectivamente para todas estas posiciones pues siempre son muchas aplicaciones, cosas a tener en cuenta y una vez tienes las respuestas, decidir entre varias opciones dependiendo de qué sea más importante para cada uno. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta para alguno de nuestros invitados, Laura, Luis o alguno de los mentores antes de que vayamos cerrando. Bueno, nos comentan en la ventana del chat que, dice, confirmo, deseo irme, apenas estoy terminando el pregrado y la verdad siento que me iría a cualquier lado. Precisamente eso es algo a lo que tener en cuenta cuando está aplicando uno, como, bueno, cualquier lado sería bien o quiero en esta específicamente, entonces sí, precisamente es algo a tener en cuenta para elegir a dónde aplicar. Nico, adelante. Ya que tal vez algo, yo también estaba igual, lo que no me imaginaba en ese momento, que ya después vi con la experiencia, es que muchos de mis compañeros que salieron terminaron quedándose donde se fueron al doctorado o las maestrías. Entonces, ya al final decidieron salirse de la academia, lo que sea. Entonces, hay una gran posibilidad que donde decían irse, puede ser donde se quedan. Entonces, pero yo no me imaginaba eso, me dice, no va a este sitio, y luego, pero sí, ya después no es tan fácil moverse. Sí, depende precisamente de lo que quieran. Si por ejemplo lo que quieren es moverse
Entonces, en cuanto lleguen a la maestría, son solo 2 años. Entonces, casi que terminando ese año ya tienen que ir haciendo las aplicaciones para el doctorado, por los tiempos de aplicación, por los trámites de visas. Entonces, si por ejemplo quieren moverse de la maestría al doctorado a un lugar diferente, es algo que tienen que tener en cuenta casi que llegando se instalan y empiezan a aplicar al otro lugar. Yo tengo otra pregunta, pues otra, no sé si es para Sí, motivar también la conversación. adelante. En mi caso particular, pues como les decía, si yo terminaría en cualquier lado, pues soy muy abierto pues como a experiencias de vivir en distintos lugares, me encanta. Y creo que de hecho estudiar sería más la excusa para viajar. No sé si a ustedes les pasa similarmente, pues como que aprovecharon la academia como algo para viajar. Ese es como mi primer punto. Y lo otro es que en especial, pues aunque yo esté abierto como a ir a cualquier lado, en especial tengo como interés de pronto por alguna institución europea, de pronto Laura que está en Suiza o no sé, de pronto otros que hayan tenido esa experiencia, que es algo de pronto fundamental, que pues como requisitos que piden muy en común las instituciones europeas. No sé si se ha discutido mucho en otros paneles, yo he estado en pocos, pero sería bueno como para tenerlo así a la mano rápidamente. Muchas gracias. Bueno, antes de pronto de que contesten específicamente tu pregunta, sí hay un panel de becas donde hablamos específicamente de la experiencia de varios de los monitores invitados en Europa. De los videos del año pasado también hay uno donde se discuten varios programas en Europa y las experiencias que tuvieron allá. Entonces puedes de pronto visitar el canal de YouTube donde están disponibles estos videos como para que oigas un poco más de otras experiencias aparte de lo que nos va a comentar aquí Laura. Ahora sí, adelante Laura. Bueno, no, pues en general yo creo que para en todos los lugares es como muy similar, pues el examen de inglés, tener pues como un puntaje mínimo, presentar sus notas, su hoja de vida, la carta de motivación de por qué quieres como estar en la universidad. Y las cartas pues de recomendación de otros profesores. Eso también creo que juega un papel muy importante como al punto en el que ya uno va a aplicar porque ellos de alguna forma son como el visto bueno de que tú pues, eres un estudiante comprometido, de que trabajas, de que eres interesado por los temas. No sé, entonces de pronto también empezar a hablar con algunos de los profesores del pregrado, que en mi caso, pues Pablo Cuartas, por ejemplo, siempre fue un súper apoyo todo el tiempo, incluso hasta ahorita lo sigo contactando por algunas cartas de referencia. Y ya depende mucho, pues es lo que les decíamos un poco de pronto que el programa de RECAL lo ayuda mucho, es como bueno, ya centrarse más en qué universidades está interesado en aplicar, ¿cierto? Dependiendo, pues no sé, si acá en Suiza tú quieres hacer exoplanetas, de pronto el lugar es mejor Berna o es mejor Ginebra, o si, no sé, si quieres hacer astrofísica estelar, de pronto un poco más en Holanda, o no sé, ya ver como de pronto más, según tus intereses, qué posibilidades hay. Y ahí ya entonces, bueno, sentarte y mirar, bueno, las aplicaciones son en estas fechas y los requisitos específicos para estas universidades son estos. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que pues uno debe estar preparado para estas aplicaciones, no es simplemente como, ay, el deadline es mañana, entonces a último momento la mando. No, hay cosas que en realidad hay que preparar, hay que revisar 2, 3 veces con la ayuda de los mentores, si tienes otra persona externa que te pueda revisar los ensayos, te pueda revisar los documentos. Bueno, ¿y qué más? De pronto ser un poco más consciente que algunas universidades piden requisitos muy específicos de las universidades. Por ejemplo, para la aplicación acá en Ginebra yo tenía que mandar los papeles físicos, los tenía que mandar por correo certificado desde Colombia. Y eso en realidad creo que fue la única universidad de todas las aplicaciones que hice que tuve que hacer ese proceso. Entonces, de pronto, organizarse con tiempo y saber bien qué universidades me interesan y cuáles son los requisitos específicos de esa universidad. Sí, como mencionas, no se puede hacer una aplicación de estas el día antes. Por ejemplo, para que llegue a tiempo el correo certificado, tienes que considerar cuánto se demora llegar hasta allá. Entonces, es algo a tener en cuenta y, como mencionaba Laura anteriormente, programarse con las fechas que están abiertas las convocatorias, pero incluso antes de que abran, puedes revisar las convocatorias de años pasados para ir teniendo un poco las bases de lo que piden, ir preparando si tienes que presentar algún examen, no esperarse hasta el último momento que abran y que a lo mejor no tengas las fechas disponibles de exámenes, por ejemplo, de idiomas para presentar antes de que cierre. Entonces, las fechas es algo muy importante a tener en cuenta. Bueno, No sé si haya... Sí.
De Adelante. pronto hay Jerónimo que dices por el chat que has aplicado a varias escuelas acá en Europa. Yo creo que en Latinoamérica también tenemos escuelas que lo impulsan a uno mucho. Yo, por ejemplo, tengo mucho que agradecerle a México. Yo tuve la oportunidad de asistir a la escuela de Morelia, de la UNAM en una ocasión, y luego al siguiente año apliqué al verano de investigación y allí conocí al que fue mi director de tesis del pregrado, y gracias a él y a ese proyecto de investigación pude contactar con más personas en Inglaterra, incluso acá en Ginebra. Entonces sí, a veces es un poquito aplicar a las escuelas, porque sobre todo acá en Europa están mucho más pensadas es para los estudiantes de maestría o de doctorado, mientras que las de Latinoamérica, las que hay pues incluso en Colombia, con el convenio que hay con Leiden, con el Observatorio de Leiden, las de México, las del INAOE, las de Ensenada. Creo que es muy buena oportunidad bueno, tener un primer acercamiento. Son institutos un poco más grandes que los de Colombia, que tienen un alcance un poco mayor, entonces ahí es como un trampolín para ya luego saltar a los institutos en Estados Unidos o en Europa. Y aprovechando para hacer un poco de promoción, precisamente este domingo cierra la aplicación para el internship de la RECA. Está ahorita abierta la convocatoria para que de pronto tengas en cuenta la aplicación a ese programa. Hay muy buenos proyectos y muy buenos investigadores que pueden ayudar precisamente para que empieces este camino. Como menciona Laura, es un poco reacción en cadena, ¿no? Aplicas a una y ahí te enteras de otra, o conoces a alguien con quien puedes colaborar, y eso es pues muy valioso y muy importante en la academia. No sé si tengamos alguna otra pregunta o comentario para nuestros invitados. Si no, bueno, damos un par de minutitos, pero si no, me gustaría de pronto que cerráramos con bueno, toda esta charla ha sido un poco de consejos y compartir las experiencias, pero de forma corta, ¿cuál sería como el principal consejo que le darían a los estudiantes que se encuentran actualmente participando en el programa de mentorías o que próximamente pues van a realizar sus aplicaciones a posgrados? Luis, adelante. Pues más o menos lo que han comentado, sí apliquen a todos los lugares que puedan, que a pesar de eso, a pesar de que no lo acepten a uno, al final todo eso es experiencia y pues uno ve con el tiempo cómo los documentos ya está presentando pues a las aplicaciones actuales pues van mejorando de manera significativa. Entonces, sea como sea, siempre se quedan aprendizajes de eso. Lo otro es en lo posible traten de participar en grupos, no sé, de divulgación o grupos académicos. O sea, traten como de estar participando en diferentes actividades que, digamos que uno aprende mucho y creo que ahí cabría perfecto pues, la invitación para que, pues ahorita que conocen un poco más de la red, creo que sería perfecto que pudieran de pronto en un futuro considerar hacer parte pues de alguno de los nodos o inclusive en el futuro pues estar organizando por ejemplo el programa de mentores. Porque por ejemplo en mi caso pues digamos que el acercamiento que tuve con la RECA en un primer momento fue participando en el programa de mentores, pero pues luego pues ya me involucré como tal, con el comité de la RECA, luego pues empecé a ser parte pues del comité del RECA Internships y pues creo que este paso que he tenido pues me ha ayudado también mucho a aprender de todas las personas pues que están en la red, y digamos que todo eso lo nutre a uno como persona y pues uno más o menos va viendo como cuáles son todos esos posibles caminos que uno pueda tomar y pues en el largo plazo también digamos que lo ayuda a uno a proyectarse. Entonces pues una recomendación que sí les haría es posible es o involúcrense pues con diferentes organizaciones o de pronto digamos que la RECA es una muy buena opción para que digamos que sigan digamos que también aprendiendo un poco de esas habilidades que no son necesariamente pues saber de un tema en específico de astronomía, pero que de igual forma hay muchas habilidades que sí se necesitan para, de cierta manera, poder tener una carrera en astronomía. Muchas gracias, Luis. Ahí me gustaría de pronto complementar con que busquen también en sus propias universidades qué posibles proyectos o organizaciones hay para participar y ganar experiencias. Por ejemplo, para mí fue muy valioso pertenecer al grupo de investigación del observatorio, donde hice pues mi tesis, pero también donde participé en actividades de divulgación, en organizar, en adquirir muchas experiencias y habilidades aparte de la academia, que ayudó pues a fortalecer un poco una aplicación eventualmente a un posgrado. Ahora, adelante.
Bueno, además de esto que pues acaban de decir, creo que es súper importante. También creo que es muy importante tener una buena organización y planeación, que en realidad son procesos que requieren muchos documentos, muchos trámites, muchas cosas que uno a veces no saca de un día para otro. Entonces, tenerlo como en mente y sí, poner como las universidades y los posgrados como una meta. Cada vez ir construyendo como, bueno, tengo que sacar un puntaje en el IELTS, en el TOEFL de tanto. Listo, entonces voy a tener que estudiar tanto inglés, voy a tener que mejorar esto. Me piden, no sé, las cartas de recomendación, entonces voy a empezar también a contactar, a crear esas relaciones con profesores, con investigadores, para ir fortaleciendo mi hoja de vida. Entonces, tenerlo como una planeación muy clara, las metas pues, que uno tiene de llegar pues como al posgrado y que eso le permita a uno como ir construyendo pasito a pasito esa aplicación y no desistir, porque en realidad hay muchas oportunidades, hay muchos institutos de astronomía en el mundo, mucha gente haciendo cosas muy interesantes que estoy segura que todos pueden hacer muy buen trabajo. Muchas gracias, Laura y Luis. David, no sé si quieres agregar algo. Sí, pues una última cosita también, por ejemplo, como decía Luis y como decía Luisa, o sea, buscar esas oportunidades. Por ejemplo, mi pregrado en particular no fue ni en astronomía, ni en física, ni en matemáticas, sino que fue la carrera de licenciatura de matemáticas y física de la Facultad de Educación de la UDA. Pero lo que, digamos que yo quería hacer una carrera más adelante en ciencias también, entonces me enfoqué a tomar mis materias selectivas como cosmología, como relatividad, como astrofísica general en las diferentes facultades de ciencias exactas de la UDA. Entonces, por ejemplo, digamos que eso como que comparado luego con otras personas que no tienen como definida esa carrera como en ciencias como tal, entonces eso me dio cierta ventaja, ¿no? Haber tenido como ese background en otras materias que no eran ofrecidas por la facultad. Entonces, inclusive dentro de la misma universidad, pues ese tipo de cosas se puede hacer y eso ayuda mucho. Y como dice Luis, se puede sacar luego más adelante un posgrado en astronomía. Pues y no solo es mi caso, sino también conozco otra compañera que egresamos del mismo programa. Ahorita estamos haciendo cosas en astronomía, entonces sí es posible, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos, a Luis, a Laura, a David, a todos los estudiantes y mentores que asistieron a este panel. Y muchas gracias por asistir a todos.